Amigas y amigos de La Otra Mirada del Audio, estamos verdaderamente, híjole, más que fascinados porque, a ver, vamos por partes. Siempre y en los canales de audio y de revisión y todo, siempre hablan en masculino, no entiendo por qué, porque al final del día, afortunadamente, hay que entender que hombres y mujeres escuchamos la música por igual, hombres y mujeres vivimos la música y cada día, afortunadamente, las mujeres están poniendo eh, la huella, el sello distintivo, que además sí tiene que, sí hay una por historia y temas culturales, lo que tú quieras, hay una diferencia. Y qué bueno que en el mundo profesional del sonido, en el mundo de casa también del sonido, las mujeres empiezan a estar cada día más presentes. Hoy estoy con Caro, se me fue tu apellido, Caro, así que me vas a matar, No, pero tranquilo, no, Antón. Antón. Y fíjense que, bueno, entre muchas cosas que hace Caro, digo, entre la sociedad de mujeres relacionadas al sonido y, bueno, muchísimas cosas y premios que has tenido, ella tiene algo bien padre, que es un estudio, el primero que hizo mezclas en Dolby Atmos en México para música, pero además no limitado a ella, eh, pues ha trabajado con artistas muy importantes de la talla más reciente, dijiste, pues de Cristian Nodal, de Olga Tañón, ¿no? Que fue tu primera grabación en Dolby Atmos, o tu primer mezcla en Dolby Atmos. Cuéntanos un poco cómo ha sido toda esta experiencia y sobre todo, eh, pues la aceptación, supongo, de la música y hacia plataformas para poder manejar este formato, ¿no? Porque hoy por hoy la música principalmente se mueve a través de plataformas como Spotify, como Apple, como Amazon, etcétera. Y pues bueno, principalmente, y creo que la más grande y comercial y popular es Amazon, es Spotify en México, pero ¿cómo es la introducción en el mercado de una mezcla en música Dolby? Sí, bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias por la introducción y pues bueno, también por el interés, ¿no? Que pues ponernos un poco geeks acerca del sonido y yo pues muy encantada de estar aquí contigo. Gracias. Eh, y pues bueno, o sea, al final creo que es muy importante, ¿no? Como que tomar en cuenta pues los espacios y las mezclas, las producciones musicales y entender, por ejemplo, la traducción entre los audífonos como en las bocinas, ¿no? Y mucho más para un consumo en casa, ¿no? Porque pues al final en mi estudio, pues sí, yo lo escucho increíble porque pues está todo preparado, pero pues cuando está, pues, también lo escucho en mi casa, ¿no? Y también para mí es muy importante el revisar mis mezclas, ¿no? De escucharlas, cómo, cómo las mezclé en el estudio y después revisarlas de cómo lo van a escuchar todos los demás. Entonces creo que en esa parte pues es cuidar mucho como la calidad pues evidentemente en las plataformas que dices, hablando específicamente de Dolby Atmos, las plataformas que puedes escucharlo es en Amazon, en Apple Music y en Tidal. Esas tres plataformas son como que dedicadas al sonido inmersivo, ¿no? En Apple Spatial Audio. Y bueno, pues justamente con Apple, pues gracias a Apple Music, pues crece este auge y esta pues conocimiento del sonido inmersivo, ¿no? En específico en Dolby Atmos. Justo en mi estudio, que se llama Gorogoro IL, se hizo el primer Dolby Days, que fue como el lanzamiento en Latinoamérica del sonido inmersivo. ¡Wow! ¡Qué padre! Y que además escuchas sonido inmersivo en Ozono 6 y se oye, pero bonito de Sí, verdad. ¿Qué es esto? A ver, tú dime si digo una tontera. El sonido normalmente lo escuchamos como que en un punto y en un punto central eso se llamaba monaural. Escuchabas nada más, tuvieras 20 bocinas, oías lo mismo en las 20 bocinas. Luego llega el sonido estereofónico, principalmente lo puedes ubicar en canciones de los 60, algunas de los 70, donde por ejemplo en los Beatles escuchabas en algunos tracks una batería y la voz del lado derecho, el bajo y un pandero del lado izquierdo y se acabó. Bueno, yo lo señalé al revés, pero tú imagínatelo como te lo dije. eh, y eso fue sonido estereofónico y bueno, con eso se iban jugando un poco con algo llamado paneo, es decir, que se escucharon un poquito a la izquierda, un poquito menos, un poquito más a la derecha, etcétera. Pero el sonido
Dolby es darle esa espacialidad, darle ese volumen o esa grandeza a cada sonido, ¿no? O sea, por ejemplo, si el bombo se oye enfrente fuerte, se oye enfrente. Si el platillo se tiene que oír arriba, se tiene que oír arriba a la izquierda, ¿no? O si tienes un cencerro que se oye a la izquierda un poquito más arriba, en medio, no abajo como el bombo, pues escuchas el cencerro en esa posición, Sí. ¿no? Y puedes escuchar hacia atrás y hacia los lados. Es complicado y entiendo que en audífonos se puede llevar con relativa, y aquí dime si estoy haciendo una baltirada, sencillez, ¿no? Porque pues tienes el audio pegado en las orejas. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, dos Sonos Move, ¿no? Que son solamente un sonido telefónico? Ahí puedo llegar a tener una experiencia Dolby Atmos, o sería la misma que tendría con un sonido telefónico. Sí, fíjate que esa es como una excelente observación y pregunta, y creo que es algo importante, ¿no? Como que para los geeks como nosotros, ¿no? Que nos metemos como mucho en una cuestión más tecnológica y más como entender cómo se escucha y cómo se crea el sonido. O sea, hablabas, ¿no? No sé, el sonido mono, estéreo, y que después es cuadrafónico, ¿no? Lo que hizo, no sé, Roger Waters, ¿no? En donde pues empieza a hacer que, pues envolvente en sus shows en vivo, por ejemplo, que también mezcla en vivo. Eh, pero lo importante con el sonido, inclusive en 5.1, que es el siguiente paso, ¿no? Viene 5.1, 7.1, que es como lo que escuchamos en el cine, y después Dolby Atmos. Entonces, la diferencia que existe en escuchar en audífonos y en bocinas es la forma en la que tú repartes y mezclas y tienes la configuración de tus bocinas. Por ejemplo, en un estudio, mi estudio es un estudio 9.1.4, eso quiere decir que Wow. tengo 9 bocinas alrededor del sweet spot, que es el centro, un subwoofer, left, center, right, evidentemente, y 4 bocinas en la parte de Arriba. arriba. Entonces, de esa manera, en una forma creativa, yo puedo decidir, ya sea hablando con el productor, con el artista, puedo decidir cómo repartir los elementos y los instrumentos pues en todo alrededor, utilizando todo el espacio. La diferencia en justamente que da el Dolby Atmos es que todas estas señales que tú mandas o envías son discretas. ¿Y eso qué quiere decir? Que son independientes. No estás duplicando ninguna señal, ¿no? Como que en el cuadrafónico de pronto ponías pues Los el L errores de y fase, R. ¿no? También, sí, Claro, sí. tienes el L y R que se escucha enfrente, pero también es la misma señal que escuchas atrás, por ejemplo. Ujú. Aquí no, aquí cada señal es independiente, entonces eso hace evidentemente justo que no tengas problemas de fase, o sea, como que se cancele y escuche raro, y que sea como mucho más nítido el punto en donde quieras colocar, y eso lo podemos entender como los píxeles, ¿no? O sea, no es lo mismo ver una cinta, ¿no? O sea, como de que una imagen en cinta 8K, por ejemplo. Entonces, todo esto hace que en bocinas lo escuches como muy puntual. Ujú. ¿Qué pasa en los audífonos? En los audífonos, pues no tienes las 13 o 14 o 20 bocinas, porque pues tú tienes dos audífonos que te pones en tus dos oídos. Y ya se acabó. ¿No? Y ya es como que pues ya no tienes más, ya no puedes. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando haces esta mezcla de Dolby Atmos y cómo es que se traduce en los audífonos? Bueno, eso se le llama una traducción y una mezcla binaural. Esto quiere decir que dentro de la traducción que hace el software que utiliza para mezclar Dolby, que se llama Renderer, hace como esta traducción al binaural, y entonces lo que hace es que dentro de los audífonos crea como bocinas virtuales con un estudio muy exhaustivo que hace Dolby, en donde analiza la constitución, o sea, el tamaño de cabeza, de altura del cuerpo, porque al final escuchamos así naturalmente. O sea, Ujú. tú puedes escuchar si algo está a la derecha, a la izquierda, arriba, atrás, y no tienes 80 Orejas. orejas, ¿no? Pero sí tienes muchísimas fuentes que vienen hacia ti. Claro. Entonces,
tu cerebro entiende en dónde está el sonido por los rebotes que existen en el espacio, pero también en tu cuerpo. Y por eso es que pues puedes entender si está arriba, abajo, atrás o así. Entonces, en una mezcla binaural que tienes estas dos bocinas, ¿no? Hace estas como bocinas virtuales que te permiten entender el espacio en dos, pues con dos bocinas. Ujú. Pero ¿qué pasa? Como lo que dices, bueno, entonces si yo pongo dos bocinas, las que sean, voy a escuchar binaural. Entonces yo te diría no, porque esa traducción binaural solamente está hecha para audífonos. Claro. Porque si tú lo pones en bocina, no es lo mismo, justamente como ese estudio que tienes la cabeza, tienes los hombros, entonces ya tienes dos bocinas que no te van a dar la misma traducción que si lo tuvieras en la cabeza. No sé si, no sé Claro, tienes todo el si me... rebote del cuarto y Ajá, todo el espacio enorme. y no Claro. está hecha esa traducción, ¿no? O esa decodificación no está hecha para que lo escuches en dos bocinas. Entonces, sí se va a escuchar, pero medio que se va a escuchar raro y no te lo recomiendo. Entonces, más bien, si quieres escuchar Dolby Atmos, pues bueno, ya te puedes comprar, por ejemplo, una soundbar pues, o sea, tiene bocinas por todos lados. Y lo que hace justamente, por ejemplo, las soundbar de Sonos, ¿no? Pues que tiene bocinas en la parte de arriba, entonces hace un rebote en el techo que a su vez te cae, o sea, como que rebota en donde estás y entonces tú, cuando estás sentadito, así que en tu sweet spot, sientes que el sonido viene de arriba, pero son como reflexiones del cuarto y por eso es importante pues que lo calibres y pues te pongas como a, ¿sabes? Con su app, te empieza a como hacer justamente estas como mediciones. En automático, que Ajá, además lo hace súper bien Sonos, ¿no? no, no, o sea, yo, increíble. Y por ejemplo, los Ace, que son los audífonos, son los que también, pues puedes escuchar sonido inmersivo, ¿no? Dolby Atmos. O sea, es impecable. O sea, yo soy muy feliz porque tal cual lo que escucho, o sea, lo que mezclo y lo que escucho en mi estudio, lo escucho en los audífonos. Entonces, para mí es alguna seguridad 100% de que lo que estoy haciendo y lo que el artista probó, ¿no? O el artista, entonces, pues sí, llegue perfectamente o sea, todo el público. Y que lo que estás mezclando y lo que estás haciendo llegar efectivamente sea o se escuche con lo más parecido a lo que tú tienes en el estudio y a como lo quisieron, pues obviamente complementar o crear, ¿no? El productor, el artista, tú, etcétera. Ajá. Caro, de verdad, muchísimas gracias. Así que bueno, pues ya sabes, mejor una Arc Ultra 9.1.4 y Más unas eras, porque aparte te puedes poner como gig, entonces te puedes armar tu sistema, que eso también es increíble, ¿no? Porque perdón que te interrumpí, no, no, perdón, tú platicas. pero bueno, o sea, tienes así tu soundbar, pero así a eso le agregas unas eras 300, por ejemplo, ya tienes tus satélites atrás, y entonces te puedes ir como haciendo, o sea, sabes, crecer el ecosistema para que realmente puedas tener literal, o sea, como que mi estudio en tu sala. O sea, sí es increíble. Sí, no, está cañón de verdad. Caro, de verdad, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos seguir y conocer más de tu trabajo? Ay, sí, claro. Estoy en redes sociales como Carolina Anton, o sea, en Facebook, en Instagram, que es lo que más utilizo, LinkedIn. Y si quieren escuchar algunas de mis mezclas, justamente Apple Music me hizo un playlist que se llama The Engineers, Carolina Anton. Mi estudio, que es disquera también, pueden seguirlo como Gorogoro IL en todas las plataformas. Caro, muchísimas gracias. Gracias, estimado Frey Walt en la cámara y en la postproducción. Yo soy Valtier Mejía. Seguimos aquí jugando con los juguetes de Sonos.